Bienvenidos a la presentación del libro Pensiones por Vejez, Panorama de la Generación Afore IMSS en Sonora, de Gladys Yadira Herrera Toyos. Para dar inicio a la presentación del libro Pensiones por Vejez, Panorama de la Generación Afore IMSS en Sonora, el día de hoy damos la bienvenida y agradecemos a quienes nos acompañan. La doctora Lorenia Velázquez Contreras, profesora e investigadora del Colegio de Sonora y adscrita al Centro de Estudios del Desarrollo. Bienvenida. Buenas tardes. Agradecemos también al maestro Jesús Guadalupe Durán Pinzón, profesor de la Universidad de Sonora y director de servicios estudiantiles en el Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora, CRESON. Bienvenido. Buenas tardes. También agradecemos al doctor Luis Ernesto Flores Fontes, rector del Centro Regional de Formación Profesional Docente y quien fungirá como moderador. Gracias, buenas tardes. Por supuesto, también a la autora del libro a presentarse, la doctora Gladys Herrera Toyos. A continuación, cedo el uso de la palabra al doctor Luis Ernesto Flores Fontes, rector del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos aquí como en casa. De hecho, estamos en casa, ¿no? Estamos en casa. Aquí me tocó ser compañero durante 4 años de la autora del libro en el doctorado. Así es que pues nos da mucho gusto estar aquí en esta, que para algunos de nosotros, en mi caso, es mi segunda, le llamaría, y tercera alma mater, porque aquí estudié la maestría, que fueron 2 años de estudio, y después el doctorado, que fueron 4 años, que ahí es donde compartimos con Gladys la formación doctoral. Y pues nos da mucho gusto, nos acompaña aquí el rector del curso, José Luis Moreno, que fue también maestro de nosotros. Está también doctor Víctor Peña, que fue asesor de tesis de un servidor doctoral. Está Gaby, que fue maestra de nosotros también. Y pues Lorenia, que fue la asesora de tesis de Gladys. Y nuestro amigo Jesús Pinzón, también egresado aquí en la maestría del Colson. Aquí está la familia de Gladys, sus papás, entonces compañeros de trabajo. Y bueno, por eso digo que estamos en familia. Pues el libro en la parte del resumen empieza con una frase que a mí se me hace muy dura. Y así como cuando te van a contar la historia de una novela y ya nomás con que te cuenten una parte sin spoilear, como dicen luego, ya te das cuenta que la historia va a estar ruda, va a ser una historia difícil. Dice la parte, y nada más eso para dar una probadita de lo que trata el libro. Dice, en Sonora, al igual que en el resto del país, los trámites de retiro para la primera generación Afore IMSS podrán empezar a realizarse a partir de 2021, del año 2021. Estas personas en edad de retiro verán afectada su calidad de vida, principalmente a través de la dimensión del ingreso, ya que por una parte existe un gran riesgo de que no hayan cotizado el tiempo suficiente para obtener una pensión por vejez o jubilación, y por otra, aún obteniéndola, el ingreso que percibirán será precario, considerando la baja tasa de reemplazo estimada para México. Ya con eso, ya tú dices, lo que se trata aquí es un gran tema, es un gran tema. No me va a tocar a mí decirlo, yo creo que les toca decirlo a quienes lo van a presentar y a la misma autora, pero definitivamente es un gran tema. Yo quiero añadir algo más antes de darle la voz a los presentadores. Como yo soy un poquito viejito, ya tuve la dicha de tener todavía la posibilidad de otra opción, que es la famosa modalidad 40. Pero quiero decir algo que es muy importante para mí en lo personal y para mi familia. Gracias a Gladys, gracias a la investigación que en aquel momento estaba haciendo Gladys, me enteré de que yo era un posible beneficiario de la modalidad 40. Entonces ya tuvo su investigación un buen efecto.
cuando menos en lo personal. Y si yo veo esa posibilidad que tengo, porque pude trabajar antes del 97 y cotizar semanas, y bueno, digo, pues qué bueno que una investigación te permita abrirte los ojos y decir, oye, ¿sabes qué? Aplica para esto, ¿no? Pero hay otras, muchas generaciones, o esta en específico, que no tiene esa oportunidad. Entonces, pues le vamos a dar entonces primero el uso de la voz a la doctora Lorena Velázquez Contreras, que sé que fue la asesora, ¿verdad? De Gladys. Aquí leo su semblanza. La doctora Lorena Velázquez Contreras es doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es profesora investigadora adscrita al Centro de Estudios del Desarrollo del Colegio de Sonora y directora del mismo durante el periodo 2017-2022. Es responsable del Cuerpo Académico Desarrollo y Desigualdades, reconocido por PROMEP. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, al SNI, nivel 1. Sus principales áreas de interés son sustentabilidad y calidad de vida, desarrollo económico regional y desigualdades en el mercado laboral. Dentro de estas temáticas he impartido cursos y dirigido varios trabajos de tesis en los programas de maestría y doctorado del Colegio de Sonora. Ha participado como responsable y como colaboradora en proyectos financiados por CONACYT. También ha coordinado varias obras colectivas y participado en otras como autora. También ha publicado varios artículos en revistas de investigación científica y tecnológica. Adelante, doctora. Buenas tardes, pues muchas gracias por la presentación. Bueno, no puedo iniciar esta presentación sin agradecer a Gladys, sin agradecer al Colegio de Sonora la invitación y decirles que es muy difícil expresar aquí con palabras el gusto, el agrado que siento acompañando a Gladys en otro de los momentos más satisfactorios de su crecimiento académico. Este libro significa que su trabajo fue seleccionado de entre las mejores tesis de doctorado de su generación, que una vez que se reescribe en formato de libro, pasa todavía por un doble proceso de dictaminación para que pueda ser publicado. Un tema de gran relevancia en nuestra sociedad, la etapa de envejecimiento y las preocupaciones que esto trae tanto para el ser humano como para los sistemas económicos. A medida que avanzamos en el tiempo, el envejecimiento de la población se ha convertido en un desafío significativo en muchos países y es crucial entender las implicaciones que esto conlleva. Gracias a los avances de la medicina, las condiciones de vida y la atención médica, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente desde el siglo XX. Por ejemplo, yo nací en 1964 y nací con una esperanza de vida de 58 años, de 60 porque era mujer. Las mujeres tienen una esperanza de vida mayor a la de los hombres y más adelante vamos a ver un poquito más de esto. Esta cifra ha venido aumentando desde entonces a razón de 2 a 3 años cada 10 años, para llegar al siglo XXI con una esperanza de vida al nacer promedio de 74 años. En los últimos 3 años, como efecto de la mortalidad por la pandemia por COVID-19, se presentó un retroceso respecto al incremento que veníamos observando, de manera que a nivel mundial, de 73 años que se tenían en 2019 como esperanza de vida, bajó a 71 en 2021. El Banco Mundial estima que para México la esperanza de vida cayó 4 años, es decir, de 74 años en 2019, en 2021 era de 70. Las estadísticas oficiales para México más recientes la estiman en 75 años y medio. Pero independientemente de las cifras exactas, lo que se ha visto es un incremento sustancial. Y debemos reconocer que el envejecimiento de la población es un logro importante en términos de avances médicos, de calidad de vida. Sin embargo, también plantea muchos desafíos que debemos aprender a enfrentar. En el ámbito humano, el envejecimiento puede acarrear preocupaciones tanto a nivel individual como social. A nivel individual,
El proceso de envejecimiento conlleva cambios físicos, emocionales, cognitivos, que pueden afectar la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores. El deterioro de la salud, la disminución de la movilidad, la aparición de enfermedades crónicas son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan. Además, el envejecimiento puede implicar la pérdida de seres queridos, la soledad y la necesidad de una atención y cuidados adicionales. A nivel social, el envejecimiento de la población plantea importantes cuestiones como el cuidado y la atención a las personas mayores. En 1975, el 5% de la población contaba con 60 años o más. Para 2022, esta proporción casi se triplicó, llegando al 14%, lo que en términos absolutos significa que poco menos de 18 millones de personas son mayores de 60 años en México. Este aumento de la proporción de personas mayores requiere una planificación cuidadosa, requiere el desarrollo de políticas sociales y de salud adecuadas para garantizar que puedan vivir con dignidad y recibir el apoyo necesario. El cuidado de las personas mayores no solo implica aspectos médicos, implica también promoción de su participación activa en la sociedad y la lucha contra la discriminación y la exclusión social. Además de las preocupaciones humanas, el envejecimiento de la población también tiene implicaciones económicas significativas. El envejecimiento implica un cambio en la estructura de la fuerza laboral, con un menor número de personas en edad de trabajar y una mayor proporción de personas dependientes. Esto genera desafíos en términos de financiamiento de los sistemas de seguridad social y pensiones, así como una disminución en la capacidad productiva de la sociedad. Para hacer frente a estas preocupaciones, es fundamental implementar políticas y estrategias que aborden de manera integral el envejecimiento. Esto incluye inversiones en atención médica y cuidado a largo plazo, el fomento de la participación y el empoderamiento de las personas mayores, promoción de la inclusión social y el apoyo a los cuidadores familiares. Asimismo, se deben buscar soluciones innovadoras que aprovechen el potencial y la experiencia de las personas mayores, fomentando su participación activa en la sociedad y en el mercado laboral. Sobre todo a nivel económico, se deben implementar políticas y estrategias que aborden los desafíos derivados de la estructura demográfica cambiante, promoviendo la sostenibilidad y el bienestar económico a largo plazo. Es responsabilidad de todos nosotros, de todas nosotras, como sociedad, abordar estos desafíos de manera integral y buscar soluciones creativas e inclusivas. Esto se logra a partir del reconocimiento del valioso aporte de las personas mayores y trabajar juntos para construir una sociedad en la que todas las generaciones puedan vivir y envejecer de manera digna y plena. El proceso de investigación que tiene como producto la obra que hoy estamos presentando incluyó varias etapas. Desde un inicio, la autora se planteó como objetivo general analizar el impacto que han tenido en Sonora las reformas al sistema de pensiones de 1995, que entraron en vigor en julio de 1997, para determinar en qué medida su implementación redujo las posibilidades de acceso a las pensiones por jubilación para los trabajadores sonorenses y las trabajadoras sonorenses. Al final, este objetivo se logró cumplir con una exhaustiva revisión de las fuentes estadísticas, algunas disponibles, otras no tanto, y otras que se obtuvieron después de mucho insistir con las instituciones y las personas encargadas de la información. La contraparte del objetivo fue recoger la percepción de estos trabajadores y trabajadoras respecto a la posibilidad de obtener una pensión por jubilación y sobre la afectación que las bajas tasas de reemplazo tendrán en su vida durante la etapa de retiro laboral. La tasa de reemplazo es aquella proporción que de sus ingresos obtienen las personas retiradas en forma de pensión. Los objetivos en los años que duró la investigación no se modificaron. Lo que fue cambiando a lo largo del camino fueron la percepción propia de la autora y de quienes la acompañamos. Gaby Grijalva fue una de ellas, del enorme reto que se tenía enfrente y de la necesidad de generar también propuestas para mitigar los efectos negativos,
como lo dice la autora, en la calidad de vida y disminuir el riesgo de pobreza, vulnerabilidad social y dependencia económica de la población mayor hacia el Estado y los familiares. También surgieron dimensiones ligadas al problema central del análisis de los impactos de las reformas en el sistema de pensiones que no estuvieron consideradas en un inicio. Poco a poco fueron tomando claridad las enormes desigualdades que existen en el mercado laboral que se reflejan en las condiciones que enfrentan las y los trabajadores en la etapa de retiro. El género es una de ellas y en el capítulo 2 se le otorga especial atención. Aquí se da cuenta de cómo las trayectorias laborales de las mujeres en México impactan de manera sustancial sus esquemas de cotización, principalmente por 3 hechos. El primero, su ingreso tardío al mercado de trabajo, ya que según cifras que la autora presenta en este capítulo, los hombres obtuvieron su primer empleo a los 19 años y medio, mientras que las mujeres lo obtuvieron a los 22 años, lo cual retrasa desde el inicio su llegada al tiempo de cotización. El segundo son los periodos más prolongados de inactividad laboral, ya que, cito a la autora, cuando salen por alguna razón de la actividad laboral, por razones de maternidad u otras, tardan más tiempo en reincorporarse o no lo hacen. El tercer hecho es su mayor participación en el empleo informal, donde se sabe que existe una alta proporción de trabajadoras remuneradas sin acceso a las prestaciones de ley. Otra desigualdad está presente en la estructura socioeconómica de las diferentes regiones de México. La autora encontró que según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del INEGI, en entidades del norte de México, Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, por ejemplo, menos de 2 de cada 10 mujeres señalan trabajar sin prestaciones sociales. Sin prestaciones laborales, mientras que en otras regiones como Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, más de la mitad de las mujeres con trabajo subordinado y remunerado lo realiza sin tener prestaciones de seguridad social. La brecha de ingreso por género no podía pasar desapercibida en este análisis. En marzo de 2018, las mujeres recibieron 87 pesos por cada 100 pesos registrados por los hombres, lo cual significará para la generación Afore que las mexicanas, al recibir un salario menor, estarían aportando menos recursos a sus fondos de pensiones. En párrafos anteriores mencioné que la esperanza de vida de las mujeres supera la de los hombres. Para 2022 se calcula en 78 para ellas y de 72,5 para los hombres. Esto, que puede escucharse como una ventaja para las mujeres, en cuestión de seguridad social se transforma en desventaja. Si las mujeres trabajadoras tienen un tiempo de vida más prolongado, lo mismo sucede con el periodo de pago de pensión. La autora explica con una particular sencillez cómo la mayor sobrevida de las mujeres, una vez que llegan a la edad de retiro, actúa en contra del monto que reciben como pensión. Y esto es así porque la mayor longevidad de las mujeres en México implicará que las trabajadoras de la generación Afore deban financiar con sus ahorros para el retiro un mayor número de años, lo cual resulta en pensiones inferiores que las modalidades anteriores. Estoy citando al autor aquí. De modo que la diferencia en el monto de pensión estimado entre cotizantes de distinto sexo es de alrededor de 7% a favor de los hombres. Aun cuando el libro dedique una atención especial a la generación Afore IMSS, es decir, aquellos trabajadores y trabajadoras afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social y que participan en el régimen de las administradoras de fondos para el retiro, las Afore, la información y las reflexiones que se presentan a lo largo de los capítulos permite explorar cómo la generación que se integró al mercado laboral a partir de 1997 puede verse afectada en su retiro por la manera en que se organizan los sistemas de pensiones, incluyendo aspectos como la acumulación de recursos, los escenarios de pensión y los desafíos específicos que enfrentan. Estos desafíos incluyen aspectos demográficos, económicos, financieros y sociales, y cómo estos influyen en la sostenibilidad y la calidad de las pensiones. Ahora, si la explicación de los riesgos y la heterogeneidad a partir de las propuestas teóricas y el análisis estadístico que se presenta en el libro quedaran algunas dudas,
La autora presenta la situación real de 20 personas que viven o vivirán las consecuencias de este esquema de pensiones y muestra la diversidad de percepciones que cada trabajador o trabajadora tiene. Se detiene en 4 historias: Edith, Gustavo, Samuel y Cristina. Los primeros 2 casos exitosos en la trayectoria laboral. El segundo corresponde a un caso de baja densidad de cotizaciones y el tercero, el de Cristina, con una trayectoria laboral discontinua. Se presenta en el capítulo 4 el impacto que para cada uno tendrá la reforma en términos de cobertura y en términos de suficiencia. Sin duda, varias de nosotros nos podemos ver reflejados en alguno de estos casos. Como dije antes, esta investigación fue más allá de hacer visibles los riesgos y desafíos ya presentes en el sistema de pensiones. Además del análisis minucioso, ofrece sugerencias y alternativas de solución a partir de recomendaciones de organismos internacionales, así como de experiencias en países de América Latina para rectificar el sistema de pensiones, considerando los retos identificados para México. Y estas experiencias se presentan, en palabras de la autora, con la finalidad de mostrar la voluntad política y el interés social que existe en otros lugares del continente para actuar a favor del mejoramiento de las pensiones. Estas propuestas abarcan temas como ajustes en las políticas de contribución, reformas estructurales, medidas para promover la cobertura y la participación, entre otros aspectos clave, para llegar al planteamiento de reformas urgentes que pueden implicar incluso revertir la privatización. Para concluir, también deseo agradecer a la autora su preocupación por este tema y por este libro, que sin duda será una invitación a los gobiernos, al sector académico y a la sociedad en general para que juntas, podamos definir la mejor forma de enfrentar los desafíos del envejecimiento de la población y construir un futuro más inclusivo y equitativo para todos, para todas. Muchas gracias. Muy bien. Pues la historia no se escribe igual para todos, ¿verdad? La historia, como bien nos acaba de decir ahorita la doctora Lorena Velázquez, pues a veces tiene claroscuros y generalmente las mujeres son las más afectadas en esto. Entonces, pues la perspectiva de la doctora con su perfil económico creo que es muy contundente y nos habla precisamente de lo que se trabajó en esta investigación es algo de alta relevancia. Ahora vamos a escuchar una perspectiva desde el punto de vista sociológico, que también creo que es importante conocerlo aquí con el maestro Jesús Guadalupe Durán Pinzón. El maestro es licenciado en Sociología por la Universidad de Sonora, cuenta con maestría en Ciencias Sociales por el Colegio Sonora y estudios de Filosofía y de Maestría en Educación. Ha sido docente en la Universidad de Sonora desde el 2014, donde ha impartido cursos de teoría social, sociología mexicana, sociología latinoamericana, economía y sociedad y taller de recopilación de datos. También ha impartido cursos de filosofía y ciencias sociales en la Universidad Quino, en la Universidad de Hermosillo y en el Instituto Tecnológico de Hermosillo. De igual manera, ha impartido el curso de Filosofía del Conocimiento en la Maestría en Ciencias del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAD. Fue director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Hermosillo y ha participado en proyectos de intervención importantes como el programa Crecer con Bienestar de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora y el taller de planeación estratégica impartido a personal de CEDESON. Actualmente es director de servicios estudiantiles del CRESON. Adelante, maestro. Buenas tardes. Yo también, antes de iniciar, quiero agradecer a Gladys, a la doctora Gladys, que me invitó a que comentara su libro. No sé por qué, yo creo que debe ser porque trabajamos ahí conjuntamente. Nada más cruzamos la puerta y somos colaboradores.
Y bueno, y agradecer también al colegio, porque también es mi segunda alma mater. Yo estuve aquí estudiando la maestría y sí tengo gratos recuerdos, doctora, claro que sí. Bueno, yo voy a presentar la estructura formal de la obra y voy a hacer énfasis en las 4 experiencias que la doctora ya mencionó, que son muy significativas, independientemente de los 20 casos, ¿no?, que exploraste en tu obra. Pensiones por vejez, libro que hoy se presenta, consta de 5 apartados que nos permiten otear el escenario de las pensiones en México y el análisis central para el estado de Sonora, destacando la transformación de las condiciones anteriores para el retiro a unas nuevas, cuyo resultado principal es la precariedad del retiro. La transformación, tanto en el país como en Sonora, de las condiciones de los trámites de retiro que inician en 1997 y que arroja ya la primera generación para el retiro Afore IMSS, es el escenario principal donde trabajadoras y trabajadores aspirantes a un retiro digno se apresuran venturosamente a un estatus complicado y excluyente. Señala la autora que en Sonora, al igual que en el resto del país, los trámites de retiro para la primera generación Afore IMSS empezaron a realizarse en 2021, es decir, para trabajadores que empezaron a cotizar después del 1 de julio de 1997. Y recalca que estas personas en edad de retiro verán afectada su calidad de vida, principalmente a través de la dimensión del ingreso, ya que por una parte existe un gran riesgo de que no hayan cotizado el tiempo suficiente para obtener una pensión contributiva por vejez. Y por otra, aún obteniendo esa pensión, el ingreso que percibirán será precario si no se atiende la baja tasa de reemplazo estimada. Como punto de partida general, en la obra de Herrera Toyos, se ubica una primera intención donde se señala el impacto que han tenido en Sonora las reformas al sistema de pensiones y su relación con las reducidas posibilidades de acceso a las pensiones por vejez para las trabajadoras y trabajadores. Y en un segundo momento se presentan las percepciones de los mismos trabajadores respecto a la posibilidad de obtener una pensión contributiva por vejez o jubilación y la afectación que las bajas tasas de reemplazo tendrán en su calidad de vida durante su etapa de retiro laboral. En un primer capítulo se presenta obviamente la parte conceptual que permite delimitar y entender la problemática general de las pensiones. Asimismo, la exposición de los antecedentes del sistema mexicano de pensiones y su transformación hasta hoy. La presentación de un diagnóstico de la realidad actual de las pensiones en México, considerando 2 ejes transversales, que son el envejecimiento de la población y la brecha de género en materia de pensiones, incluidos en el análisis estadístico, señalando las diferencias entre las pensiones actuales y realizando estimaciones para la generación Afore, es el contenido del segundo capítulo. En el capítulo 3 se presenta el panorama estatal de las pensiones en Sonora, considerando la cobertura y la suficiencia de las pensiones, distinguiendo entre pensiones actuales y estimaciones para la generación Afore. De igual manera, como en el capítulo 2, se consideran el envejecimiento poblacional y la brecha de género en materia de pensiones, 2 temas necesarios para analizar esta problemática, ya que marcan diferencias en el acceso a una pensión. En una cuarta exposición se presentan los resultados de las entrevistas que se realizaron a trabajadoras y trabajadores sonorenses, que son 20. A través de este recurso se evidencia lo siguiente: la trayectoria laboral, que incluye la experiencia laboral y el tiempo de cotización,
la situación económica, el estado de salud, las redes de apoyo familiar, la percepción de acceso a las pensiones o jubilación, conocimiento sobre el ahorro para el retiro, interés sobre el ahorro para el retiro. Esos dos puntos son muy importantes porque al final, al parecer, desconocemos en qué situación estamos, cuánto se cotiza, cómo se cotiza y tenemos una gran incógnita sobre qué va a pasar con las pensiones y con el retiro, excepto el rector que sí entró a la modalidad 40. Conocimiento sobre el ahorro para el retiro, interés sobre el ahorro para el retiro, montos de las pensiones, rendimientos y comisiones de la cuenta individual para el retiro. En este mismo capítulo, el cuarto, que es el que más a mí me atrapó más, el cuarto, ¿no? No es que el libro sea malo en los otros puntos, sino que el cuarto es ilustrativo para cuando lo lean, considérenlo. En este capítulo cuarto se presentan las 4 historias paradigmáticas sobre el ahorro para el retiro. Edith es el número 1. Un caso de éxito en la trayectoria laboral. 14.5 años de experiencia laboral tenía la persona cuando fue a la entrevista. En su trayectoria escolar, Edith no tiene ningún periodo de desempleo. Siempre estuvo empleada. Y tuvo un salario registrado ante el IMSS en promedio de 22,800 pesos mensuales. Esas son las características generales. Hay más datos, obviamente, ¿no? No los voy a mencionar todos acá. Pero nos puede dar una idea de lo que implica un caso de éxito en la trayectoria laboral. Pues aún así, no está garantizada una pensión que solvente su vida en la actualidad. Gustavo, que es el segundo caso, o la segunda historia paradigmática, también es un caso de éxito en la historia laboral. 15 años de experiencia laboral. Ha tenido o tuvo 4 empleos con un promedio mensual de 82,200 pesos. Y tuvo 2 periodos de 3 meses de desempleo. Es decir, prácticamente pues, fue poco el desempleo que tuvo. Pero hay por ahí cierta norma, porque incluso Gustavo, en un momento de su trayectoria laboral, gana 100,000 pesos, pero no puede cotizar bajo ese monto, ¿no? Tiene que cotizar con un monto menor. Esos son los 2 casos de éxito. El tercer caso es Samuel, un caso de baja densidad de cotizaciones. Samuel lleva 37 años de experiencia laboral, pero es una persona que empezó a trabajar desde los 7, 8 años, pegando pisos en condiciones muy complicadas. Nunca ha cotizado más de 4 meses seguidos en el IMSS. Esa es su situación. Por lo tanto, pues no se espera que tenga un retiro digno. Y Cristina, un caso de trayectoria laboral discontinua. 14 años de trayectoria laboral. Ha tenido 18 empleos. De esos 18 empleos, 3 de ellos no contaban con seguridad social. No cotizaban. Y algunos de esos empleos, ahorita no recuerdo de memoria, eran domésticos, ¿no? El salario promedio de su trayectoria laboral es de 4,488 pesos. Y a esto hay que sumarle como hay muchas condiciones como las de Cristina o muchas mujeres como las de Cristina que dedican mucho tiempo o periodos de tiempo prolongados, muchos de ellos, como cuidadoras de familiares, ya sea la madre o la abuela, ¿no? Que ha sido históricamente, esto no quiere decir que sea aceptable, ¿no? Una práctica común. Entonces, la historia de Cristina o el caso de Cristina, que es un caso de trayectoria laboral discontinua, pues se le suman muchos factores, muchas variables que tendríamos que considerar. Y como dijo la doctora,
creo que muchos de nosotros nos identificamos con todos estos casos. Sabemos que está reflejada pues la realidad en estos casos que la doctora Herrera Toyos nos ha mostrado acá. Y finalmente, ahí voy a dejar los casos para que cuando los lean, pues nos animemos más a leerlo. Aunque yo le comentaba a Gladys que casi lloraba, ¿no? Cuando terminé de leer el libro, porque pues parece que no voy a tener un retiro digno. Y finalmente, en el capítulo 5 se presentan alternativas para la transformación del modelo de pensiones. Y aquí sí surge una pregunta que la autora plantea. ¿Cuál es el modelo a seguir? ¿Sí? Bueno, ella divide ahí en estrategias para mejorar la cobertura, algunas propuestas importantes, creo que han pasado algunas de ellas por nuestra mente, o por lo menos lo hemos cuestionado en algún momento. Por ejemplo, la disminución del costo de la seguridad social, incorporar paulatinamente a la seguridad social a los trabajadores no asalariados, independientes o cuentapropistas, como llama ella. Optimizar la valoración de los beneficios de aportar a la seguridad social a mayor pago, un mayor beneficio, ¿no? Y mejorar la inspección del trabajo fiscalizador para evitar la evasión. Estas propuestas, obviamente, son con sustento, ¿no? Con sustento en el trabajo que ella realizó y en el escenario que a nivel global nos presenta en la parte final de su obra, donde se ubican 3 dimensiones básicas, ¿sí? Una dimensión global, donde está involucrada pues la economía global, una dimensión meso, donde está implicada la parte jurídica, las normas y el gobierno, y una dimensión individual, es decir, el trabajador y la trabajadora como una persona, un sujeto activo que reconoce o desconoce, diríamos, ¿no?, las condiciones de su propio retiro. Y las propuestas para lograr la suficiencia de las pensiones, cómo mejorar la tasa de reemplazo. Bueno, pues la autora nos propone el incremento en las contribuciones al SAR, el régimen actual de inversiones de la CIEFORE que no sea el óptimo, las comisiones cobradas por las AFORE deben seguir disminuyendo, implementar estrategias para la educación financiera de los trabajadores. Eso está relacionada con alguna de las preguntas que hiciste a los 20 trabajadores, de que si conocían pues su situación. No la conocen porque no hay una educación financiera. Mejorar los canales a través de los cuales es posible la contribución y una serie de acciones afirmativas que permitan un mejor ingreso por pensiones desde la perspectiva y con la perspectiva de género. Y por último, pues las reformas o las re-reformas, como le llama ella, urgentes, es decir, una visión más pública, una reversión de ese carácter privatizador de las pensiones, ¿sí? Creo que con esto se expone en forma general, grosso modo, el libro, por lo menos en su estructura formal. Y creo yo doy una clase en la universidad y lo voy a tomar ahí como un material importante. Vemos la parte laboral también en una de mis clases y creo que nos va a servir mucho. Algunas acciones importantes, bueno, la parte de dar reversa, ¿no?, a la privatización. Y finalmente, una pregunta que yo le hice en la semana a la doctora y que la voy a plantear acá también. ¿Quiénes son los grandes sistemas de pensiones? Pues las AFORES. Muchas gracias. Bien, pues hemos pasado de la frialdad y contundencia de los números y las estadísticas, ¿verdad?,
a las historias reales de carne y hueso, que suelen ser a veces mucho más conmovedoras y no sé si a veces incluso más contundentes que los números. Entonces, pues Jesús desde su lectura sociológica hizo hincapié en eso. Y a lo mejor por eso te decía la licenciada Gladys, licenciado Tirado, como me dice Tirado cuando llegamos, ¿no? Es que voy en la parte tal y le platico a la licenciada Gladys y Gladys le dice, pero es que esa no es la parte buena es la otra. Entonces, las historias reales no siempre son historias felices, ¿no? Y hay que contarlas, hay que investigar sobre ellas porque, pues, por lo que veo yo me dice la doctora Lorena que cuando estaban revisando los avances, que terminaban también muy desencantadas, ¿no? Por lo que iba encontrando Gladys. Pero es una historia real. Así es, no es una historia feliz. Bueno, pues ahora hay que darle la voz a la autora, a quien tiene el crédito mayor en este trabajo, nuestra querida amiga, ¿no? Doctora Gladys Herrera. Gladys Herrera Toyos, originaria de Cananea, ¿verdad? De que por azares del destino nací en Querétaro, donde es mi familia paterna, pero yo me siento cananense siempre. Criada en Cananea. Bueno, ella es licenciada en Administración Pública por la Universidad de Sonora y licenciada en Derecho también por la Universidad de Sonora, con maestría y doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio Sonora y una especialidad en Derecho Laboral por la Escuela Judicial Federal. Actualmente es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora. Excelente titular, por cierto. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Estatal de Sonora, la UES, impartiendo las asignaturas de legislación laboral y de legislación del Seguro Social, y en el Instituto de Ciencias Jurídicas y Forenses como docente de la maestría en Derecho Laboral. En el Colegio de Sonora ha participado como docente invitada en el curso Trabajo, Empleo y Equidad. En el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora impartió la materia de métodos de investigación. Del 2006 al 2013 laboró en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como titular de la Dirección de Promoción y Desarrollo y en el Departamento de Comunicación Social de la misma dependencia. Laboró en la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Guaymas. Fue asesora administrativa en el periodo 2000 a 2005. Fue consejera distrital en el Consejo Distrital 15º del Consejo Estatal Electoral y fue capacitadora en el Instituto Estatal Electoral del Consejo Municipal Electoral de Hermosillo. Pues es autora del libro que actualmente estamos presentando y ha escrito varios artículos relacionados con este tema, como la brecha de género en el sistema de capitalización individual de pensiones y otro, muy contundente el título, Más viejos, menos pensiones, resultados de las reformas estructurales del sistema de pensiones en México. Quiero decir algo importante porque lo decía Jesús ahorita. Ahí en la institución en la que actualmente laboramos, hace poco precisamente por iniciativa de Gladys y de la licenciada Cecilia Irata, que aquí nos acompaña también, se realizó una jornada de información para nuestros trabajadores y trabajadoras. Porque ciertamente no sabemos la mayoría de la gente en qué situación estamos. Y fue una jornada, creo, iba a ser de 2 días, que me parece que se extendió, no me acuerdo si a 4, precisamente por la necesidad de informar a nuestros trabajadores y trabajadoras en qué situación están. Y pues creo que ahí hubo algunas sorpresas, ¿no? Hay gente que piensa que tiene algo y resulta que tiene poco o no tiene nada. Adelante, Gladys. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, en especial a los presentadores. Muchísimas gracias, de verdad que sí leyeron bien el libro. No, muchas gracias, es un honor para mí y al contrario, yo soy la que está agradecida de que hayan aceptado. Igual con Luis, pues muchas gracias. Lorena, pues qué puedo decir, ella me acompañó en todo el proceso, pero desde el 2014, porque ella también fue mi directora de la maestría, no nada más del doctorado. Entonces, le agradezco infinitamente todo el apoyo que me dio a lo largo de todo este tiempo y que me sigue dando hasta ahorita en la actualidad.
Y por supuesto, pues al Colegio de Sonora siempre voy a estar agradecida por todo el tiempo que pasé aquí. Yo también me considero como en mi casa cuando vengo al colegio y pues ahora me dieron la oportunidad de publicar este libro. Estoy de verdad muy, muy agradecida. Eh, Respecto a lo que decía ahorita el maestro Jesús y la doctora Lorena, pues sí, soy la causante de muchas depresiones, porque siempre que se trataba de ir dando avances de los temas o de los coloquios durante el doctorado, pues tengo muchos compañeros que salían muy, muy afectados por todos los datos que se daban, ¿no? En cada avance. A veces dicen que la ignorancia es felicidad, pero en este caso definitivamente no. Cuando me dijeron de mi participación aquí, me comenta Idalia, me dice, bueno, pues tú puedes decir por qué te interesó este tema o por qué investigaste el tema de las pensiones. Y yo creo que en parte es por eso, pues porque la mayoría de las personas, incluso aunque es un factor que puede cambiar tu vida, porque de una pensión o de no tenerla depende la calidad de vida que vas a tener en esos años en que tu cuerpo, aunque quieras a lo mejor, ya no te va a permitir trabajar. Entonces es un tema tan importante, pero poco se ha estudiado con precisión en lo que se refiere a los datos estadísticos y ese fue uno de los grandes retos durante el trabajo, pues que mucha información estadística no estaba desagregada por entidad federativa o que las preguntas de esas encuestas pues eran en realidad poco profundas, digamos, ¿no? Solo se referían a aspectos muy generales de lo que era el tema de las pensiones. Y luego me encantó cómo se complementaron bien en la presentación la doctora Lorena y el maestro Jesús, porque efectivamente a veces los datos son muy fríos y a veces, bueno, aclaro, yo no le dije al licenciado Tirado que la parte buena era la que seguía, le dije la parte entretenida, que es precisamente la parte cualitativa, porque este trabajo se hizo con una metodología mixta que incluyó en una primera parte todo lo que es esa construcción del panorama general a través de estadísticas, sobre todo del INEGI. Pero también para mí era muy importante que esto que yo estaba viendo en las estadísticas lo contrastara con lo que pasa en la vida de las personas, porque si los números son fríos, pues las historias de vida no. Al contrario, o sea, se pudo hacer como digamos, como embonar lo que estaba en la parte de las estadísticas con lo que yo vi en las historias de cada uno de mis entrevistados, que la verdad fue muy enriquecedor y yo puedo decir que cambió en mucho mi forma de ver la vida y de ver la realidad también, mi realidad y la de otras personas. Entonces, ¿por qué decidí estudiar este tema? Pues existe un gran desconocimiento incluso de las personas que uno esperaría que tuvieran más datos. Es decir, no nada más entrevisté a personas, digamos, con un perfil de poco nivel académico, sino que también realicé estudios con personas que tienen incluso maestrías en finanzas. Pero cuando les preguntaba sobre el tema de las pensiones, prácticamente conocían todos los aspectos que deberían de conocer. Cuánto se les descontaba, cuál era el porcentaje que aportaban. O sea, prácticamente no tenían el conocimiento acerca de lo que es el sistema Afore. Entonces, ese es un punto muy importante. El punto de partida de mi trabajo fue ese gran cambio que hubo en 1995, pero que entró en vigor en el 97. Es decir, cómo aquel sistema de reparto se cambió por un sistema de cuentas individuales y cuál es la repercusión que tuvo. Entonces se obtuvieron datos muy interesantes, pero diferenciados según el nivel del ingreso de las personas y sobre todo del género, como ya lo adelantó la doctora Lorena. Yo en un principio, cuando me planteé los objetivos, el tema del género pues era algo que no lo consideraba como un aspecto prioritario, digamos, del tema. Sin embargo, conforme fue avanzando la investigación, pues me di cuenta que es un eje transversal de todo lo que tiene que ver con el problema de las pensiones. Las mujeres no vamos a estar en igualdad de circunstancias en este tema de las pensiones. Primero porque venimos arrastrando, digamos, una desventaja desde el mercado de trabajo. Pero aparte, pues ahora estamos enfrentando otra, que este sistema nos discrimina porque vamos a vivir más. O sea, financieramente puede estar justificado, pero socialmente no. Una mujer que logró superar todas esas barreras del mercado de trabajo en igualdad de condiciones que un hombre,
va a tener una pensión menor porque su expectativa de vida es mayor. Entonces, yo no estoy escuchando cuando escucho, por ejemplo, los movimientos de peticiones que tienen que ver con el género y con la igualdad. El tema de las pensiones nunca, o sea, nunca es retomado. Y en parte también, eso es una de las propuestas de este libro, pues. No nada más esbozar los problemas que sí se pudieron diferenciar, como ya dijeron mis presentadores, en 3 niveles, ¿no? Del problema, sino que también en cada nivel hay una posibilidad de hacer algo, hay posibilidades de soluciones porque han funcionado en otros países que no son tan distintos de nosotros. Entonces, a veces lo que falta para colocar los temas en la agenda pública, pues es que se hable de ellos, para que se hagan cambios. Cambios que nos van a beneficiar o perjudicar, en este caso a la mayoría de los trabajadores en México, porque la mayoría somos asalariados. Eso quiere decir que no tenemos más que nuestra fuerza de trabajo para obtener un ingreso para vivir. Una de las preguntas que se le hacía a los entrevistados y donde yo miraba inmediatamente que les generaba un gran impacto es, ¿cuántos años crees que vas a vivir? ¿De qué vas a vivir cuando estés en esa etapa de adulto mayor? Cuando seas viejo. El solo hecho de la palabra, de decir la palabra viejo, ya tiene una connotación de impacto. No nos gusta pensar que vamos a ser viejos, en primer lugar. Y de acuerdo a las ciencias del comportamiento, pues ese es uno de los factores por los que no tomamos algunas medidas que pudiéramos tomar para mejorar el ahorro que tenemos para el retiro. Entonces, esas 2 preguntas que deberíamos hacernos, realmente no nos estamos haciendo esas preguntas. Y si yo veía la sorpresa de las personas, ¿no? Cuando se les preguntaba eso, ¿de qué vamos a vivir cuando seamos viejos? Y uno de los temas respecto a eso que también es muy importante, pues es la cuestión precisamente del envejecimiento poblacional y también de los cambios en la estructura de las familias. Es decir, antes una mujer, aunque no tuviera, digamos, un ingreso por pensión, pues sus 8 hijos, a lo mejor alguno de ellos le ayudaba, ¿verdad? En la vejez. Pero resulta que ahora tenemos un hijo, 2 hijos, o a lo mejor no tenemos ninguno. Entonces, por eso cobra más relevancia cada vez el tema de tener una certeza en el ingreso durante esa etapa de la vida, que aunque queramos a lo mejor ya no vamos a poder trabajar porque nuestras limitaciones físicas lo van a impedir. Entonces, como buena cananense, el tema laboral siempre ha estado muy presente en mi vida y también el tema de la seguridad social. Porque yo vengo de un lugar donde una empresa le quitó la posibilidad a muchos trabajadores de tener una pensión digna, de tener una pensión con la cual pudieran vivir tranquilos, ¿no? en su vejez. Gracias a quienes nos acompañaron, por supuesto a la autora Gladys, muchas felicidades.